Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ya fueron viendo, ya lo que ya deberían saber más o menos, ¿no? El primer tema habla acerca de la magnitud y unidades. Ya es un tema muy importante, es como un repaso de lo que se ha visto ya en el colegio. Entonces, para lo cual, en magnitud y unidades en el examen siempre les van a preguntar acerca de volumen, entonces, de los dibujos o gráficos, como se puede decir, o de las figuras que les va a entrar siempre, siempre entra a veces de una esfera o entra también de un volumen de un cilindro o de un cubo, ¿no? Entonces, es recomendable que se lo aprendan estas formulitas, ¿no? Porque a veces no les ponen, ¿no? Pero algunos sí les ponen, ¿no? Entonces, viendo estas formulitas, esta es una esfera, si les dice calcular el volumen de una esfera, entonces ustedes utilizan esta fórmula, ¿ya? Si le dice calcular el volumen de un cilindro, entonces utilizan esta fórmula de acá, ¿no? Entonces, es muy importante ahí, por eso conocer esa formulita, ¿ya? Está aquí, ¿no? Bueno, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente, ¿no? También es muy importante que se lo sepan la formulita de la densidad, ¿no? A veces también los docentes no les ponen esta fórmula. Entonces, por eso es importante aprender también la fórmula de la densidad, ¿no? Que me dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Y también es recomendable que se le aprendan también ¿no? La densidad del agua, ¿no? A veces es un dato que ya suponen los profesores ya cuando hacen su ejercicio. Bueno, esto ya han visto ustedes con su profesor, pero vamos a hacer un repasito de lo que ya hemos visto y también vamos a resolver los ejercicios que me mandaron, ¿no? Bueno, eh, esto simplemente es conversiones, ¿no? ¿Cómo se hace cuando tenga este tipo cuando me aparezca de esta manera, ¿no? Lo primero que voy a hacer yo es copiar esto de acá, ¿no? Lo voy a copiar acá, que sería 4.800 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Una vez que copie, voy a empezar a convertir, ¿no? ¿A qué voy a convertir? Esto, por ejemplo, lo voy a convertir a gramos y esto lo voy a convertir a centímetros, ¿no? Y esto voy a convertir a minuto cuadrado, ¿no? Entonces tengo que convertir de esa manera. Entonces, con el primer dato que viene a ser el kilogramos, ¿a qué voy a convertir? A gramos, ¿no es cierto? Entonces vamos a convertir. Y voy a decir, ¿no? Como gramo está arriba, como kilogramo está arriba, kilogramo tiene que estar abajo. Entonces voy a decir, en un kilogramo, ¿no? Kilogramo con kilogramo, ¿no? ¿Cuántos gramos voy a tener? 1.000 gramos, ¿no? Entonces eso voy a poner aquí arriba, ¿no? ¿Por qué puse de manera intercalada? Para poder simplificar, ¿no? Cuando está de manera intercalada se puede simplificar. Entonces, kilogramo con kilogramo se va y me va a quedar gramo, ¿no? Entonces ya he convertido esto a gramos. Ahora vamos a convertir esto que está acá, que viene a ser los metros, lo voy a convertir a centímetros. Entonces, ¿cómo voy a convertir? Primero me fijo dónde está el metro. ¿Está arriba? Ajá, está arriba. Entonces, el metro que voy a poner tiene que estar abajo. Y voy a decir, ¿no? En un metro voy a tener ¿cuánto? 100 centímetros, ¿no? 100 centímetros. Entonces, metro con metro se va y me va a quedar centímetros, ¿no? Centímetros. ¿Listo? Ya convertí también esto, ¿no? Esto a esto. Ahora vamos a convertir los segundos a minuto cuadrado, ¿no es cierto? Bien, entonces, segundo está abajo, ¿no? Entonces, el segundo que voy a poner primero tiene que estar arriba, ¿no? El segundo. ¿Para qué minuto esté abajo? Entonces, como minuto está abajo y minuto es una unidad un poco más grande, voy a decir, entonces, en un minuto tengo ¿cuánto? 60 segundos, ¿no? Si se dan cuenta, segundo está abajo y segundo lo puse arriba. ¿Por qué hago esto? Para poder simplificar las unidades, ¿no es cierto? Bien, pero ustedes dirán, no, pero auxiliar segundo me dice al cuadrado y acá está, no está al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tiene que estar al cuadrado, ¿no? ¿Cómo lo voy a elevar al cuadrado? Obviamente elevando todo esto al cuadrado, ¿no? Entonces, 60 al cuadrado, ¿cuánto va a ser 60 al cuadrado? A ver, 60 al cuadrado sale 3.600, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente lo estoy elevando todo al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí me dice segundo cuadrado, ¿no? Por eso estoy elevando todo al cuadrado. Entonces, voy a hacer eso. Entonces, 60 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 3.600, ¿no? Entonces aquí voy a poner 3.600 segundo cuadrado. Uno al cuadrado, ¿cuándo sería? Uno al cuadrado. Minuto al cuadrado, minuto al cuadrado, ¿no? Bien.
Entonces, listo, ya está todo al cuadrado. Ahora ya puedo simplificar, ¿no es cierto? Centímetros se va a ir, perdón, segundo se va a ir con segundo cuadrado. Y listo, y me va a quedar gramos, centímetros sobre minuto cuadrado. ¿Qué es lo que yo quería obtener, no? Gramos, centímetros sobre minuto cuadrado. Y listo. Una vez hecho eso, ¿qué hago? Voy a meter toda esta información a mi calculadora, ¿no? A ver cuánto me sale. Me va a salir un número grande, ¿no? A ver, 4.800 por 1.000 por 100 por 3.600. El resultado me sale que es de 1,728, ¿no? 1,728, que vendría a ser por 10 elevado a la 12, ¿no? Y sus unidades va a ser lo que me quedó. ¿Qué me quedó? Gramos por centímetros sobre minuto al cuadrado, ¿no? Y listo, como pudieron ver, entonces ya hemos convertido esto a gramos por centímetros sobre minutos cuadrados, ¿no? Esto era un poquito donde se complica a veces, ¿no? Pero se convierte de esa manera. Ahora vamos a hacer otro ejemplo acá, ¿ya? También, ¿no? Está 5.000, entonces nos va a salir también un poco grande, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo. Entonces tengo 5.000. ¿Cuál era el primer paso? Que tengo que copiar todo esto, ¿no? Entonces vamos a copiar. Primero voy a copiar, tengo 5.000 libras, que esto va a ser por kilómetro sobre hora cuadrada, ¿no? ¿Qué hago? Primero voy a convertir las libras a qué? A gramo. Entonces voy a, ya, listo, voy a hacer eso, ¿no? Pero antes de eso también tengo que preguntarme, ¿no? Libra está arriba, entonces libra tiene que estar abajo, ¿no? Entonces para poder simplificar, y voy a decir, en una libra, ¿cuántos gramos tengo? 454 gramos, ¿no? Libra con libra se va y me va a quedar gramos. Bien, entonces ya convertí. Ahora voy a convertir estos kilómetros ¿a qué? A metros. Entonces me fijo, kilómetro está arriba, entonces kilómetro tiene que estar abajo. Y voy a decir, ¿no? En un kilómetro, ¿cuántos metros tengo? 1.000 metros, ¿no? Entonces aquí voy a poner 1.000 metros, ¿no? Bien, entonces de esa manera kilómetro con kilómetro se va y me va a quedar metros, ¿no? Bien, ahora vamos a convertir estas horas, ¿no? A minuto cuadrado. Bien, entonces hora está abajo, hora tiene que estar arriba. Y voy a decir, en una hora tengo, ¿cuántos minutos? Tengo 60 minutos. Pero auxiliar está al cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Lo elevo al cuadrado, ¿no? Y todo esto tiene que estar al cuadrado para que también esté hora al cuadrado, ¿no? Entonces, 1 al cuadrado va a ser 1 al cuadrado. Hora al cuadrado va a ser hora al cuadrado. 60 al cuadrado, ¿cuánto va a ser? 3.600, ¿no? Voy a borrar, entonces aquí voy a poner 3.600 al cuadrado, ¿no? Minuto al cuadrado, ¿no? Eso sería 60 al cuadrado. Vamos a verificar, 60 al cuadrado me sale 3.600, ¿no? Y listo. Y voy a poder simplificar hora cuadrado con hora cuadrado, se va y me va a quedar minuto cuadrado, ¿no? Bien. Y toda esta información voy a meter en mi calculadora. Bueno, metiendo en la calculadora, aquí me sale 5.000, a ver, hombre, 5.000 por 454 por 1.000 igual dividido entre 3.600, que sería el resultado de, a ver, 630.555, ¿no? Y tiene 5.555, ¿no? ¿Y qué unidad va a tener esto? Lo que me quedó. ¿Qué me quedó? Gramos. Entonces aquí voy a poner gramos por, ¿qué más me quedó? Metro. Entonces voy a poner metro sobre, ¿qué voy a poner? Minuto. Entonces aquí voy a poner minuto al cuadrado, ¿no? Listo, ya hemos convertido. Está todo como queríamos y bien, ¿no? Y de esa manera se hacen las conversiones, ¿ya? Entonces, esta es la base para todo, ¿no? Porque siempre en los ejercicios a veces hay que convertir de un lado hacia otro, de una unidad hacia otra unidad, ¿no? Bien, entonces, una vez viendo esto, vamos a pasar al siguiente, ¿no? Voy a borrar todo esto. Entonces, eso, ¿no? Eso es fundamental. Ahora,
Ahora vamos a hacer lo que más o menos entra en los exámenes, ¿no? Vamos a ir un poquito adelantando porque tal vez ya va a estar, tal vez ya les va a tocar dar su examen, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, aquí, este es un ejercicio, ¿no? ¿De qué es este ejercicio? Cuando yo vea, por ejemplo, cilindros o vea esferas o me diga un cubo, entonces ya me doy cuenta que corresponde a hacer cálculos de volumen, todo eso, ¿no? Pero vamos a ir leyendo el ejercicio y vamos a sacar nuestros datos, ¿no? Me dice calcular el peso se representa con la W, ¿no? De un cilindro, me dice, entonces un cilindro, ¿cómo es un cilindro? Tiene esta forma, ¿no? Un cilindro, bien. De diámetro, me dice, de diámetro. Ah, el diámetro viene a ser de un extremo hacia el otro lado, ¿no? ¿Qué vendría a ser su diámetro de 0,84 pie? Entonces, el diámetro es de un extremo hacia otro extremo. Altura, me dice del cilindro, que va a tener de cuánto? 12 pulgadas. Entonces, aquí voy a poner 12 pulgadas, ¿no? Y su densidad, ¿no? La densidad me dice que es de 1,25, ¿no? Entonces la densidad, voy a anotar acá, esto es lo que quiero saber, ¿no? Calculo el peso de un cilindro y me dice su densidad que es de 1,25 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Calcular el peso. ¿Cómo voy a calcular el peso? El peso, la fórmula de peso es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad, ¿no? Bien, entonces, para poder calcular necesito saber masa. ¿Tengo masa? No tengo masa. ¿Qué tengo acá? Tengo densidad y tengo estos datos. Ah, entonces con estos datos puedo sacar el volumen y puedo calcular masa, ¿no? ¿Cómo? Utilizando la fórmula de la densidad. La densidad me dice que va a ser igual a la masa sobre el volumen. Y si yo despejo masa, entonces me va a quedar de esta manera, ¿no? Por volumen. Entonces, ¿qué necesito para calcular masa? Necesito densidad. ¿Tengo densidad? Sí, sí tengo densidad, pero no tengo volumen, ¿no? Entonces tengo que calcular primero volumen para poder calcular masa y después poder calcular lo que viene a ser el peso. Entonces, volumen es lo que necesito. Me fijo, ¿no? Mi gráfico, mi dibujo, me dice que es un cilindro. Ajá, entonces, ¿cómo calculo el volumen de un cilindro? A principio les he dicho, no, memorícese esta fórmula porque les preguntan siempre, ¿no? Ah, entonces, la fórmula del volumen de un cilindro va a ser igual a ¿qué? A pi por el radio al cuadrado por la altura. Entonces, ¿tengo radio? No tengo radio, pero sí puedo calcular, ¿no? ¿Cuánto vendría a ser el radio? La mitad, ¿no? Por ejemplo, si el diámetro es de 0,84, que viene a ser de un extremo hacia el otro, ¿cuánto va a ser el radio? Sabiendo que el radio es de la mitad hacia un extremo. Entonces, el radio va a ser igual a ¿cuánto? Eso dividido entre 2, ¿no? 0,84 dividido entre 2 me va a salir que es de 0,42. Entonces, el radio viene a ser de 0,42 pie, ¿no? ¿Puedo reemplazar los datos acá para poder calcular el volumen? No, ¿no? ¿Por qué no? Porque las unidades no son las mismas, ¿no? Entonces tengo que hacer que mis unidades sean la misma, ¿no? Pero ¿a qué unidad voy a convertir? ¿No? Tengo que ver también a qué unidad voy a convertir. En este caso me conviene convertir a qué? A centímetro, ¿no? ¿Por qué? Porque mi densidad me dice que es gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces el volumen aquí yo directamente lo voy a sacar en centímetro cúbico, ¿no? ¿Cómo lo voy a sacar en centímetro cúbico? Convirtiendo estas unidades a qué? A centímetro, ¿no? Entonces vamos a convertir esas unidades a centímetro. Bueno, entonces hemos visto ya conversiones en la primera, ¿no? En la primera diapositiva, entonces ya sabemos convertir. Entonces vamos a ver, ¿no? Voy a copiar primero. ¿Cuál era el paso? Primero copiar, copio las 12 pulgadas y voy a convertir, ¿no? Y voy a decir, en una pulgada, pulgada está arriba, tiene que estar abajo. ¿Cuántos centímetros tengo? Tengo 2,54 centímetros, ¿no? Y de esa manera pulgada con pulgada se va y me va a quedar centímetros. Ajá, ya tengo ya en centímetros. Lo mismo voy a hacer con el radio, porque esto es lo que voy a utilizar yo, ¿no? Esto no lo voy a utilizar, esto lo voy a utilizar para calcular el volumen. Entonces convierto esto, me dice que es de 0,42 pie.
pero yo lo quiero en centímetros. Entonces voy a convertir, ¿no? Y voy a decir, pie está arriba, pie tiene que estar abajo. Entonces, en un pie, ¿cuántos centímetros tengo? Tengo 30,48 centímetros, ¿no? Entonces, pie con pie se va y me va a quedar centímetros, ¿no es cierto? Bien, entonces voy a tener ya todos mis datos en centímetro, que es lo que estoy buscando, ¿no? Voy a meter los datos a la calculadora. El de arriba primero, por ejemplo, ¿cuánto sería 12 por 2,54? Me sale que es de 30,48. Entonces aquí va a ser de 30,48. ¿Qué unidad es? Centímetro. Entonces aquí voy a poner centímetro, ¿no? Aquí tengo 0,42 por 30,48, que sería de 12,8, ¿no? 12,8 centímetros. Y listo. Ya tengo ya entonces mis datos y ya están en centímetros como yo los quería, ¿no? Bien, una vez hecho eso, ahora voy a reemplazar los datos en mi fórmula, ¿no? Entonces aquí el volumen del cilindro va a ser igual a pi. Este pi es el dato que me da la calculadora. Simplemente hay que poner radio al cuadrado, me dice. ¿Cuánto era el radio? Era de 0,42 pies. 0,42 pies, pero yo lo quiero en centímetros, entonces voy a utilizar el dato que está en centímetros, que vendría a ser de 12,8 centímetros, y esto me dice la fórmula que tiene que estar al cuadrado, ¿no? Por la altura me dice que es de 12 pulgadas, pero yo lo quiero ese dato en centímetros sería de 30,48 centímetros, ¿no? Y listo. Ahora el volumen del cilindro, que es lo que yo quiero saber, va a ser igual a cuánto. ¿Cuánto sale? A ver, sheet por 12,8, esto elevado al cuadrado por 30,48. El resultado me dice que es de 15.688, ¿no? 88,62, ¿no? ¿Qué unidades va a tener? Aquí tiene centímetro cuadrado por centímetro. ¿Cuánto sería? Centímetro cúbico, ¿no? Entonces, esto vendría a ser el volumen del cilindro, ¿ya? Bueno, ya tengo ya el volumen del cilindro, entonces ya puedo calcular lo que viene a ser la masa, ¿no? Para poder calcular el peso, que es lo que me está pidiendo este ejercicio. Bien, entonces, reemplazo datos, la masa va a ser igual a la densidad me dice que es de 1,25 gramos sobre centímetros cúbicos, ¿no? Por el volumen me salió que es de 15.688,62 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, meto esta información a mi calculadora. Va a ser entonces 1,25 por 15.688,62. Me sale que es de 19.610,775, ¿no? ¿Qué unidad va a tener? Verifico, centímetro con centímetro se van, están de manera intercalada, se van, chau, y me quedaría gramos, entonces aquí va a ser gramos, ¿no? Bueno, ya tengo la masa, pero el ejercicio me está pidiendo peso, ¿no? Entonces, como ya tengo masa, ya puedo calcular el peso, ¿no? Bien, entonces vamos a reemplazar los datos. El peso va a ser igual a que a la masa. ¿Cuánto me salió la masa? De 19.610,775 gramos. Pero, hay un pero, ¿no? La gravedad. ¿Cuánto es el valor de la gravedad, chicos? 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? ¿No? Entonces sería metros sobre segundo cuadrado, ¿no es cierto? Bien, pero si como está aquí en metros, está en el sistema internacional y esto está en el sistema sexagesimal, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir,
O sea, todo tiene que estar en un solo sistema, ¿no es cierto? Bien el sistema internacional o bien el sistema sexagesimal, ¿no? Por ejemplo, metro corresponde al sistema internacional, gramos corresponde al sistema sexagesimal. Entonces no puedo unirlos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir estos gramos ¿a qué? Al sistema internacional. En el sistema internacional, ¿en qué se mide la masa? En kilogramos. Entonces, vamos a convertir estos gramos a kilogramos. Entonces, tengo 19.610,775 gramos, ¿no? Y convirtiendo a kilogramo, esto me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? En un kilogramo tengo 1.000 gramos y me va a quedar, ¿cuánto sale? 19.610,775 dividido entre 1.000 me sale que es de 19,61. Entonces aquí sería 19,61 kilogramos. Entonces este dato voy a reemplazar, ¿no? Aquí sería 19,61 kilogramos por la gravedad de la Tierra. Este es un dato, es una constante, por si acaso. El dato de la gravedad de la Tierra siempre va a ser esto. Algunos trabajan con 9,81 y otros docentes trabajan con 9,8, ¿no? Eso ya depende de su docente con qué dato trabaja, ¿no? En la gravedad. Entonces, en este caso, nosotros vamos a trabajar con 9,81, ¿no? Entonces, 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, meto esta información a mi calculadora, 19,61 por 9,81. Esto va a ser igual a 192, ¿no? 192,300 o 37, ¿no? 37, que vendría a ser kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. O también puedo decir que esto es igual a 192,37 newton, ¿no? ¿Por qué? Porque todo esto equivale a un newton, ¿no? Newton es lo mismo que decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando vea estas unidades, puedo poner directamente la N de Newton, ¿no? Bien, este, entonces esto ustedes ya se lo saben bien, ¿no? Porque ustedes ya están ahorita en el tema de vectores, entonces esto es lo que, esto, así entra en el examen, ¿no? Así, esta preguntita, ¿no? Así como es, de volúmenes, todo eso. Entonces, eso, ¿ya? Bueno, chicos, tómenle captura, vamos a hacer otro. ¿O tiene alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Bueno, entonces pasemos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer el otro. El otro también es similar, entonces, bien esto les puede entrar en su examen, o bien esto es lo que vamos a hacer. No vamos a hacer directo modelos de ejercicios que entren en los exámenes 0,80 este. Ya, bien. Entonces aquí también, ¿no? Se parece mucho al anterior, ¿no? Me dice, estamos haciendo de las figuras que les mostré al principio, ¿no? Yo les había dicho que al principio memorícense esta formulita, ¿no? Esta, ¿no? Entonces, si el ejercicio les dice, ¿no? Una esfera, entonces, y tienen que calcular lo mismo como hicimos hace ratito, le dice esfera, entonces, si necesitan el dato de volumen, utilizan esta formulita para poder calcular, ¿no? El volumen. Pero si el ejercicio le dice un cilindro, entonces imagínense que esto, y su fórmula es esto, ¿no? En este ejercicio que estamos por hacer ahorita, me dice calcular el peso, me está pidiendo peso, y también hay que recordar que peso no es lo mismo que masa, ¿no? En física, este peso es diferente. El peso me relaciona a la masa por la gravedad, ¿no? Y la masa simplemente me mide la cantidad de materia que posee un cuerpo, ¿no? En cambio, el peso es la relación que existe entre la masa y la gravedad, ¿no? Entonces, si en el examen también en teoría les preguntan a veces y les dicen, ¿no? Masa es lo mismo que decir peso, no, pues no son diferentes, ¿no? Pero en la vida actual, por ejemplo, en la vida actual, mm, perdón, en el campo de la, perdón, en el campo del área de salud, por ejemplo, nosotros muchas veces confundimos estos términos, ¿no?
masa con peso. Por ejemplo, si yo voy al médico, no le voy a decir, pues, medime mi masa, ¿no? O siempre le digo, mídame cuánto es mi peso, ¿no? Entonces estoy utilizando mal el término, ¿no? ¿Por qué? Porque la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newton en el sistema internacional, ¿no? Porque yo cuando voy al hospital donde el doctor, siempre él me mide la masa, ¿no? Me mide la masa, ¿no? Entonces, y él no me mide el peso, ¿no? Entonces yo el dato que me da tengo que multiplicarlo por la gravedad y eso vendría a ser mi peso, ¿no? Bueno, esto es un poco de concepto, ¿no? Entonces masa no es lo mismo que peso, ¿no? Bien, entonces, acá me dice, ¿no? Calcular el peso, me está pidiendo el peso, entonces peso, hemos dicho que se representa con la W minúscula, de una esfera, ajá, es una esfera, ahora ya no es un cilindro, una esfera, ¿no? Esto vendría a ser una esfera, algo así se dibuja, mi esferita, ya, entonces una esfera, entonces esto vendría a ser la esfera, de diámetro, me dice, ajá, diámetro viene a ser de un extremo hacia el otro. Me dice que el diámetro es de 8,4 pulgadas, ¿no? Pulgada. Y su densidad, me dice, la densidad viene a ser de 1,32 gramos sobre centímetro cúbico. ¿No es cierto? Bien. Ahora, entonces, ¿qué me está pidiendo? El peso. ¿Cómo calculo el peso? Con la siguiente fórmula, ¿no? Peso va a ser igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Para poder calcular peso necesito saber masa. ¿Cómo calculo masa? Con la fórmula de la densidad, que me dice que la densidad va a ser igual a la masa sobre el volumen. Si despejo masa, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Densidad por el volumen. Bien, entonces para calcular masa necesito saber densidad. ¿Tengo densidad? Sí tengo densidad. ¿Volumen tengo? No tengo volumen, entonces tengo que calcular volumen, ¿no? ¿Cómo calculo volumen? Volumen de una esfera utilizando la siguiente fórmula, ¿no? Que vendría a ser 4 tercios por pi por radio al cubo. Entonces, esto vendría a ser la fórmula para poder calcular el volumen de una esfera, ¿no? Bien, entonces, calculo el volumen de una esfera. Para poder calcular el volumen de una esfera, ¿qué necesito saber? El radio. ¿Tengo radio? No tengo radio, pero sí tengo diámetro. Entonces, puedo saber radio. Radio es de la mitad hacia un extremo, ¿no? Si el diámetro me dice que es de 8,4, ¿cuánto va a ser el radio? Entonces, este resultado, que es de 8,4, que es el diámetro, lo divido entre 2, me va a salir que es de 4,2, ¿no? Entonces, el radio, perdón, va a ser de 4,2 pulgadas, ¿no es cierto? Bien, ¿puedo reemplazar ahora acá en mi fórmula? Sí puedo reemplazar, pero antes de eso me tengo que fijar en la unidad de la densidad, ¿no? Aquí está en qué? Centímetro cúbico. Y acá está en pulgada, ¿no? Ambos son masa, pero ambos lo voy a utilizar para volumen, ¿no? Porque aquí se va a convertir en volumen, ¿no? Entonces, este es volumen, y el volumen que voy a sacar, si utilizo esto, me va a salir en pulgada cúbica. Yo quiero que me salga este volumen ¿en qué? En centímetro cúbico. ¿Qué tengo que hacer? Esto, convertirlo a centímetro, ¿no? Y voy a decir, ¿no? ¿Qué necesito radio? Entonces voy a convertir esto, ¿no? Que vendría a ser 4,2 pulgadas, ¿no es cierto? Y voy a convertir a centímetros. En una pulgada tengo 2, en una pulgada tengo 2,54 centímetros, ¿no? Pulgada con pulgada se va y me va a quedar centímetro. Entonces 4,2 por 2,54 me sale que es de 10,66, ¿no? 668 centímetros, ¿no? Bien, entonces voy a reemplazar los datos. ¿Cuánto tiempo me queda? Ojalá que no me gane. En 4 minutos. Bien, entonces reemplazo datos. Aquí sería 4 tercios por pi por el radio al cubo. Radio, voy a utilizar el que tengo. Aquí está radio, pero voy a utilizar el que está en centímetros, que vendría a ser de
668 centímetros y esto elevado al cubo. Entonces el volumen de la esfera va a ser igual a ¿cuánto? Meto esa información en mi calculadora, que sería 4 tercios por pi por radio al cubo, que es de 10,668. Esto elevado al cubo me sale que es de 5.085,546, ¿no? 546 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, bien, ya tengo ya el volumen. Ahora puedo calcular la masa. Reemplazo datos acá. La masa, perdón, la densidad es de 1,32 gramos sobre centímetro cúbico. Esto va a ser por el volumen. El volumen es de 5.085,546 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico con centímetro cúbico se va y me va a quedar gramos. ¿Cuánto me queda pero en total? 1,32 por 5.085,546 me sale que es de 6.712, ¿no? 6.712,92 que serían gramos, ¿no? Tiene más unidades, ¿no? 92 ya. Bueno, y ya puedo calcular peso, ¿no? Pero esto tengo que convertirlo primero a kilogramos, entonces lo voy a convertir. Tengo 6.712,92 gramos y digo, ¿no? En un kilogramo tengo 1.000 gramos. Gramo con gramo se va y me queda kilogramo. 6.712,92 dividido entre 1.000 sería de 6,71, ¿no? 6,71 kilogramos. Entonces el peso va a ser igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? Me dice que de 6,71 kilogramos por la gravedad, que es de 9,81 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces el peso va a ser igual 6,71 por 9,81. Me sale que es de 65, ¿no? 65,82 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces esto es lo mismo que decir 65,82. Todo esto equivale a Newton, ¿no? Entonces, eso vendría a ser la respuesta ahí, ¿no? Bien, termina el Zoom y volvemos ya, y vamos a ver un poco de vectores también que ustedes ya lo vieron con su docente, ¿no? Bueno, falta menos de un minuto, termina el Zoom y vuelven a entrar ya.